Estoy segura de que has visto este tipo de maquillaje bonito por todo internet, y la verdad es que es mucho más fácil de hacer de lo que crees. Hoy te enseñaré a hacerte un maquillaje de este estilo siendo adolescente y con productos que encuentras fácilmente, así que vamos a comenzar. Comienza preparando tu piel. Lo que asegura un maquillaje bonito y con un buen acabado es una buena rutina de skincare. Comienza limpiando el rostro con un gel limpiador suave para evitar dañar la barrera cutánea. Luego utiliza una crema hidratante para evitar que la piel se sienta seca u opaca mientras la maquilles. Por último, aplica protector solar, ya que es un producto imprescindible en tu rutina de mañana. Puedes finalizar aplicando un bálsamo labial para evitar resequedad y ir preparando tus labios. Después puedes aplicar un primer para preparar mejor tu piel. Este es totalmente opcional, pero te proporcionará una piel más lisa y los productos que utilices se fijarán por más horas. Yo te recomendaré estos de ELF si quieres una piel glowy y jugosa, pero si tu objetivo es un acabado mucho más mate, este te puede servir perfectamente. Comenzarás utilizando un corrector de ojeras. Este no solo te servirá para el contorno de ojos, sino que también puedes utilizarlo para cubrir alguna imperfección en tu rostro. Aplica solo un poquito para no sobrecargar tu piel y difumina con una esponja. Luego aplicarás tu rubor favorito. Este es un paso esencial para agregarle esas mejillas tan lindas y rosaditas que son infalibles en este tipo de maquillajes. Aquí te muestro exactamente cómo debes aplicártelo según tu tipo de rostro. En las cejas no es necesario que hagas mucho. Puedes usar un gel transparente o algún cepillito para peinarlas y con una paleta de sombras que tenga tu color de cabello. Rellena poco a poco en los lugares que sientes que falta pelitos. Recuerda que las cejas enmarcan tu rostro y si te depilas, te recomiendo encontrar la forma de cejas adecuada según tu tipo de cara. Por aquí te estaré mostrando una pequeña guía. Ahora te enseñaré a hacerte unas pestañas largas y de muñequita. Comenzarás enchinándolas con esta herramienta con mucho cuidado para no arrancarlas. Y luego utilizarás tu máscara de pestañas favorita. El truco está en aplicar el rímel primero en las raíces de la pestaña y ir subiendo poco a poco hasta la punta. Luego, si deseas, puedes juntarlas con una pinza para darles este aspecto de muñequita. Y por último hablemos de los labios. Aquí puedes simplemente utilizar un gloss con color para que tus labios se vean muy jugosos. O puedes utilizar un delineador de un tono más oscuro que el de tus labios y un labial rosadito. Aquí te muestro exactamente cómo y dónde debes aplicar estos productos para que puedas tener unos labios rosaditos y muy bonitos. Bellas, recuerden ajustar o eliminar cualquier paso que no deseen hacer en este maquillaje. Te invito a seguirme en mis redes, en donde publico contenido más seguido. Gracias por estar aquí, preciosa. Nos vemos en el próximo video.